Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar acá. Esta es la mesa Imaginación Científica y Literatura. Voy a presentar a la y los invitados de hoy, un lujo de mesa. Voy a solapear un poco, así también muestro los libros. Esta es Sole Kereliak, Soledad Kereliak, autora de Cuando la ciencia despertaba fantasías y de otros libros, ¿no? Que ahora vamos a ver en la sola. Bueno, Soledad es doctora en Letras e investigadora del CONICET, es docente de Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, en CUAN. Miembro del Instituto de Historia Rabiniani y desde 2002 colabora en varios medios como crítica literaria también. Dirigís un proyecto, ¿sigue esto? Dirige un proyecto de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina entre 1870 y 1940, última investigación, y ha publicado artículos sobre las relaciones entre literatura, divulgación científica y ocultismos finiseculares. Gracias, Sole, por estar acá. Sigo con Juan. Esta es toda la parte formal, pero de paso la pilita de Juan. Acá estamos. Juan Cárdenas, que también es Juan Sebastián Cárdenas, pero cuando es crítico de arte. Y le han puesto otra foto en Google, haciendo creer que es otra persona, pero no. El Juan Cárdenas que escribe literatura es este. Juan Cárdenas, naciste en Popayán, Colombia, en 1978, sos crítico de arte, traductor y autor de las novelas. Son un montón de novelas, pero quiero mostrarlas que están publicadas, ¿te parece bien? Por sigilo. Tenemos Peregrino Transparente, que es la última, maravillosa. Ornamento, que también es una novela. Y después tenemos Volver a comer del árbol de la ciencia, que es una recopilación de cuentos, ensayos, autoficciones y demás mezclas que te gustan hacer a vos también. Y por último, Roque Larraqui, tu pilita. ¿Cuál leo, Roque, de las biografías? ¿De cuál solapa? ¿La última? ¿La telepatía? Roque Larraqui nació en Buenos Aires en 1975, es escritor, guionista y profesor de narrativa literaria y audiovisual. Publicó las novelas La Come Madre e Informes sobre Ectoplasma Animal, que están traducidos a un montón de idiomas. Desde 2016 es director de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA. Ya no. ¿Ya no? No. Pero, hace un año. ¿en serio? Sí, sí. Me perdí esa primicia, mira. Bueno, la Telepatía Nacional de Roque Larraqui, La Come Madre, por Entropía, y Roque Larraqui y Diego Ontivero hizo las ilustraciones de Informes sobre Ectoplasma Animal. Bueno, pasado a la parte formal de presentarlos a cada uno, que igual me dijeron que no hacía falta porque son muy famosos. Cuando me puse a pensar un poco esta mesa, me di cuenta que estábamos en un contexto electoral. Esto no lo digo para que voten a tu marido, pero voten a Kicillof. No estamos en veda, ¿no? La veda empieza mañana, bueno, no estamos en veda. No, pensaba en esta mesa que aborda un poco la idea del imaginario científico y los discursos científicos, y me daba cuenta que era un momento en el que estaba siendo bombardeada, como todos, por el discurso político, ¿no? El discurso político en todas sus formas. En Jingle, que es la más divertida que descubrimos este año, es alucinante lo que está pasando con los jingles. Pero bueno, nada, eslogans, entrevistas y demás. Y pensaba en la esencia del discurso político, que es como el artilugio basado o en las expectativas, o sea, está construido con expectativas, con emociones, con prejuicios, o sea, nada demostrable. O sea, el discurso político funciona alrededor de una idea del mundo que cada uno tiene y totalmente subjetiva y apela a eso. Y que uno podría contraponerlo con una idea medio general que tenemos del discurso científico, que sería todo lo contrario, ¿no? Como un discurso que está basado en lo comprobable, en unas leyes naturales que no discutimos porque alguien nos demostró que eran así. Es como un discurso totalmente despojado de... Nos hace creer que está despojado de los sesgos que realmente tiene. O sea, pensamos que es un discurso que no está atravesado ni por la política, ni por el poder, ni las clases sociales, ni por la mirada de quienes investigan. Y entonces quería, bueno, pensar algo medio sesudo, porque como son tres cracks, digo, bueno, quiero decir algo inteligente, pero en el medio de estar pensando en la mesa me crucé con el pensamiento de un gran filósofo argentino que es Babi Echecopar. No, mentira, Juan. Babi Echecopar es probablemente la persona más misógina, xenófoba, clasista e ignorante que hay en los medios, y mirá que hay un montón así, pero... Bueno, la cuestión es que me encuentro con un recorte de Babi Echecopar que estaba en el pase con otra luminaria argentina que es Johnny Viale, y le decía, mira, Johnny,
Yo soy gorila. Eso me gustó porque ya daba el marco teórico desde dónde iba a hablar, ¿no? Yo soy gorila, pero por esto. Porque Perón trajo a la gente del campo en trenes para que lo votaran en la capital y ganar la capital. Y así nacieron las villas miserias, así se crearon las villas miserias. Entonces lo que hay que hacer ahora es devolver a la gente de las villas al campo, que es su hábitat natural. Dijo hábitat natural. Pero dijo algo más maravilloso, que fue, porque imagínate vos, ¿qué pasa si vos llevas a un león a la calle Florida? ¿Sobrevive? No sobrevive, porque no es su hábitat natural. Entonces, en vez de tener a los pobres en la villa cartoneando, mándamelos al campo y hagámoslos peones rurales. O sea, no planteó la reforma agraria, los mandó directamente a ser peones. Y ahí yo dije, me acordé de una frase de Roque que la querría hacer remera que dice, al Garca le gusta la palabra natural. Y también pensé, Babi Echecopar podría ser un personaje de Roque o de Juan, que los mandaría que a los cafetales. Probablemente, ¿no? Y también podría ser un personaje del siglo XIX diciendo esto, que es siglo XIX entre siglos, que es la época que también estudió Sole. Y dije, qué buena manera de empezar la mesa para cruzar los imaginarios políticos con los científicos, que en realidad es lo que hacen estos autores maravillosos, que van a ser los que realmente van a hablar en serio en esta mesa. Pero bueno, me gustaría darle primero paso a Sole, más que nada para que nos cuente. Sole tiene un epígrafe en el libro que me parece sencillo, pero que puede servir para todo en la vida, que es de Jameson, si no me equivoco, ¿no? De Frank Jameson, que dice, historicemos siempre. Y me parece que lo interesante que hace Sole en su libro es empezar a rastrear el surgimiento del imaginario científico, pero especialmente el discurso científico y pseudocientífico entre el siglo XIX y el siglo XX y cómo aparecen los medios, ¿no? Y a qué responde, y en qué momento del país aparecen y por qué, y esta disputa entre la ciencia y la pseudociencia en un contexto en donde todas las ideas estaban en disputa y también la idea de qué era ser argentino estaba en disputa. Así que adelante, Sole, que sos la que sabe. Bueno, muchas gracias. Muy buena introducción y muy divertida, a tono con también los temas que vamos a tratar en esta mesa, que tienen toda su dimensión de seriedad, pero también una dimensión desopilante, también hay de usos desviados de saberes. A colación del comentario que trae sobre el uso del hábitat natural para pensar en personas, tiene que ver un poco con lo que yo trabajé en el libro, porque por lo general está muy divulgada la idea de que el uso del discurso científico, concretamente más biologicista, racialista, etc., está justamente para justificar la desigualdad, para justificar las relaciones de poder. Durante años, cuando yo cursé la carrera de letras y cursé algunas materias de filosofía también, el gran cuco de la historia de las ideas es el positivismo, ¿no? La idea de que esa corriente de ideas solo trasuntó en la historia en su vertiente más racial y también biologicista, en pensar que los problemas sociales son enfermedades que hay que extirpar, en justificar las desigualdades económicas como desigualdades de razas, ¿no? Y a través de la literatura fantástica del periodo entre siglos que yo trabajé en el libro, me di cuenta que ese no es el único uso que se hace del discurso científico, sobre todo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que construir el discurso de las ciencias o el cruce, digamos, entre el humanismo y las ciencias, no siempre es algo macabro, ¿no? Que es un lugar común, muy anacrónico, que se sostiene muchas veces en los estudios de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Que todo uso de lo científico es dominación corporal, estigmatización, una visión como Foucaultiana pero vulgarizada, ¿no? De que esos saberes están construidos solo para la dominación del sujeto. Y yo siempre me peleé mucho con esa idea, porque tenía un costado medieval veo negativo, digamos, y oscurantista, como si todo conocimiento científico estuviese reñido con el verdadero conocimiento, con las humanidades, con el arte. Leyendo la literatura del siglo XIX uno puede encontrar un variopinto uso de los discursos, las imágenes y las figuras de los científicos. Los autores más conocidos en Latinoamérica en general y en la literatura argentina son, por ejemplo, los novelistas naturalistas, que sí tienden a estigmatizar al otro, al inmigrante, a las mujeres, a los pobres.
Pero también hay toda otra dimensión absolutamente festiva, desopilante, orgiástica, en el que la literatura y la ciencia se encuentran, que esa es la literatura fantástica, o lo que también últimamente llamamos temprana ciencia ficción, para conquistar ese término y que no quede solo ligado a la literatura anglosajona. También hubo ciencia ficción en el siglo XIX, argentino y latinoamericano, solo que no sigue las prerrogativas de la ciencia ficción identificada con cierta corriente hegemónica norteamericana, comercial y circulante en los pulps. Pero en nuestras naciones, en donde hubo efectivamente desarrollo científico y circuló el discurso de la ciencia, también hubo escritores que pensaron el futuro o su contemporaneidad echando mano de esos conceptos, de esas imágenes, y desarrollaron lo que llamamos la temprana ciencia ficción, que tiene sus características particulares, y una de sus características más particulares es esta cosa tremendamente flipera, en donde conviven monos, involuciones, reencarnaciones con fantasmas a los que se les mide la temperatura, y toda una serie, digamos, de mezcla de conceptos científicos, pseudocientíficos, ocultistas o pertenecientes a la tradición de literaria de lo fantástico, que realmente es, por un lado, muy placentera de leer por su bizarría, y por otro, que son, por decirlo a grosso modo, documentos culturales también, donde leer cómo la literatura tramita ciertos problemas de la cultura de su tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo trabajé en el libro, que se llama Cuando la ciencia despertaba fantasías, y el subtítulo es Prensa, literatura y ocultismo en la Argentina entre siglos. El título original, cuando escribí la tesis, era La imaginación científica, porque lo que a mí en realidad me interesaba rastrear era eso, formas de la imaginación en diferentes ámbitos de la cultura. La literatura es uno, pero también me interesó cómo la prensa del periodo, los diarios, las revistas, los semanarios ilustrados, también cómo transmitían las noticias sobre los diferentes avances de las ciencias, los perfiles de escritores. Y también me interesó como otro ámbito donde no se producía ciencia, pero donde eran muy receptivos de ella, como los ocultismos del periodo entre siglos, el espiritismo, que se consolida en su forma moderna a partir de 1850, primero en Estados Unidos, en Inglaterra y luego en Latinoamérica. La teosofía, que es una corriente orientalista, la magnetología, es decir, disciplinas con un discurso fuertemente espiritualista, pero que salieron a disputar y a buscar una pertenencia en alguna esquina del campo científico, ¿no? Y que buscaban de alguna manera aportar al conocimiento de las ciencias, quizás no en sus objetos tradicionales, sino en objetos nuevos como el espíritu, el poder de la mente, la telepatía, la telequinesia, los fantasmas mismos, llamados perispíritus, ectoplasmas, como trabaja Roque también. Entonces, en esos ámbitos, la literatura, la prensa de divulgación, que está en un paulatino proceso de crecimiento en la Argentina en el periodo de entre siglos, y los espiritualismos con ciertas ambiciones científicas, yo veía usos de lo científico no vinculados al racialismo, a la estigmatización del otro, es decir, no ese uso que hace el ensayo de la élite, ¿no? Lo que escriben los intelectuales de la élite dirigente en la Argentina para dar cuenta de lo que pasa en la nación o cuál es la esencia de la nación, sino unos usos mucho más recreativos, fantasiosos, proyectivos, en donde se ensamblan conocimientos y creencias, o conocimientos y formas artísticas, o también cierta voluntad comercial de atraer al lector, en el caso de los periódicos. Y en todos estos ámbitos yo veía un uso muy positivo de los conceptos científicos, que en última instancia lo que velaba detrás de esta literatura naciente, detrás de esta forma de divulgar la ciencia en los periódicos, y detrás del espiritismo, la teosofía, etc., velaba como una férrea fe en la ciencia. Hay una imagen muy positiva de la práctica científica en estos ámbitos del periodo entre siglos, en los que vela la esperanza de que la ciencia lo develará todo, incluso el espíritu, incluso la vida del más allá, ¿no? Incluso los secretos de nuestro origen evolutivo. Es decir, con estas proyecciones fantásticas de científicos que logran tomarle la temperatura a un fantasma y develar cuál es, 8 grados, ¿no? Y de alguna manera corroborar, ese es Holmberg,
una historia de Hallmark, hacen eso. Un grupo de positivistas, jóvenes estudiantes de medicina, se reúnen en una instancia, en un clima totalmente gótico, ¿no? Una especie de gótico criollo, ¿no? La estancia, la tormenta, los fantasmas. Y un inglés que forma parte del grupo dice: a mí mi ex mujer me persigue, porque está muerta, pero su espíritu me persigue, hasta que yo no vaya al sepulcro y no cumpla una promesa. Y bueno, los amigos que son todos médicos, positivistas, lectores de Comte, de Spencer, le dicen: bueno, llámala y lo comprobamos. Y efectivamente el fantasma se presenta, le tocan las manos, le miden la temperatura. Es decir, en esta época corroborar la existencia del fantasma es mucho más perturbador que insinuar que existen fantasmas, porque existe esa esperanza de que eventualmente se podrá describir su materialidad. Eventualmente la ciencia es tan poderosa que va a descubrir los misterios y está descubriendo, por ejemplo, que existe vida microscópica, algo bastante inesperado para la época. Está descubriendo que hay rayos invisibles, como los X, los alfa, los gamma. Esos rayos atraviesan los cuerpos opacos y nos dan imágenes del interior. Bueno, ¿por qué no descubrir la energía que desprende la mente cuando se comunica con otro ser? Ese tipo de expectativas que hoy son anacrónicas, que están reservadas quizás para la revista Muy Interesante o para Fabio Serpa, que creo que ya no existe más, que ahora tenía razón y hay ovnis, o sea, perdón, señor Fabio Serpa y toda la ufología tildada de pseudociencia. Bueno, hoy que es levemente anacrónico, quiero decir, el CONICET no te va a pagar una beca si vos estudiás la telepatía, ¿se entiende? Porque no se considera un objeto científico. Bueno, el periodo que yo me dediqué a estudiar, eventualmente sí, porque había científicos muy reconocidos pertenecientes a academias e instituciones reconocidas como formalmente científicas, en donde se hacía ciencia positivista, materialista y se formaban científicos que se dedicaban al estudio de la telepatía, de la mediumnidad, convocaban a los mediums para estudiar sus características. Y todo eso conformó, no me estoy tomando el tiempo, ya redondeo, ¿no? Eso es muy de Puan, Sí, yo soy una persona estructurada con libreto y ellos son los artistas, tendría la académica profesora. Bueno, todos estos usos, todas estas derivas que circulaban por el libro, pero también por la prensa, pero también en reuniones, en actas de sociedades espiritistas, en documentos manuscritos. Yo con el tiempo seguí la investigación y encontré manuscritos de Miguel Cané, en donde cuenta una sesión espiritista y dice: no termino de creer aquello en lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy presenciando, ¿no? Lo dice de puño y letra. O Ricardo Rojas también, que tiene muchas transcripciones de sesiones con mediums en donde se comunica con espíritus de los marcianos. Ricardo Rojas, ¿no? Te dice, no, un señor que alocó de la esquina. No, el intelectual Ricardo Rojas, el fundador de la Cátedra de Literatura Argentina en la UBA, el rector de la universidad, se comunicaba con los marcianos y tenía diálogos muy interesantes con ellos, ¿no? Y están sus testimonios. Entonces, en torno a todos estos documentos, yo quise rastrear un concepto que es lo científico, que es un concepto súper vago, ¿no? Lo científico, pero que me lo sugirió Oscar Terán, que fue profesor mío en la facultad, no sé si lo conocen, es un profesor de Historia del Pensamiento Latinoamericano que escribió libros sobre positivismo, sobre ingenieros, entre otras áreas de la historia de las ideas, que cuando yo era muy joven me dijo: Soledad, usted pregúntese qué es lo científico en el periodo entre siglos. No las ciencias, porque eso sería hacer historia tradicional de las ciencias, sino lo científico. ¿Qué conformaba ese variopinto mosaico de ideas, conceptos, imágenes, proyecciones, sobreimpresiones, creencias asociadas a las ciencias en el periodo entre siglos? Y es un concepto, si bien más laxo, mucho más rico, porque en lugar de concentrarnos en qué se hacía efectivamente en las academias, laboratorios, observatorios, es estudiar qué hace la sociedad con aquello que entiende que es la ciencia, ¿no? Y uno puede estudiar también los públicos de la ciencia y las apropiaciones y las reelaboraciones de los conocimientos científicos en la ficción literaria, en los ámbitos del ocultismo o en el periodismo también, ¿no? Hay algo que yo rastreé siempre en la prensa, que es invariablemente, y no un año, a lo largo de 40 años, ininterrumpidamente, cómo el periodismo de la época siempre presentaba las novedades científicas o la figura de los científicos con un aura maravillada. Siempre se repetían frases del tipo: esto es increíble, pero es real.
Nuestra época nos está develando que todo lo que creíamos que formaba parte de lo mágico o lo oscurantista, hoy la ciencia nos dice, esto es real. Ese pathos, ¿no? Ese sentido otorgado a lo científico está presente en la prensa y es el tipo de sentencias que la literatura de la época toma para crear sus ficciones, ¿no? Horacio Quiroga, Lugones, Chiappori, pero también otras autoras que yo no tomo en el libro y que seguí trabajando, Juana Manuela Gorriti muy tempranamente, Eduarda Mansilla, bueno, el mismo Rojas, que tiene hasta cuentos inéditos todavía en el museo, que eran muy parecidos a los de Lugones, entre muchos otros escritores que están jugando con esta idea de, bueno, a ver, veamos cuáles son esas expectativas y llevemos ese borde de lo real un poco más lejos, ¿no? Si la ciencia está descubriendo rayos, bueno, postulemos un rayo nuevo que en realidad atraviesa la mente y de alguna manera el ejercicio era muy parecido a lo que hace una serie de Netflix ahora muy conocida que se llama Black Mirror, no sé si la vieron alguna vez, que nos propone un mundo dentro de 5 o 10 años tomando un elemento de nuestra contemporaneidad, por lo general vinculado a lo tecnológico o a lo mediático, corre esa línea de tiempo 10 años y muestra una hipótesis sobre lo que podría estar pasando. Bueno, estos cuentos hacen ese mismo trabajo con la temporalidad, ¿no? Imaginar esa ciencia del futuro en donde espíritu y materia se reconcilian, en donde todo se devela y en donde los objetos tradicionales de la religión, la vida del más allá, de la vida post-mortem, el origen, son solucionados por la ciencia. Bueno, te dejo acá. Como vos quieras. Igual después podemos volver y puede haber interacción. Pero me parece interesante lo que estabas planteando. Hace unos meses charlé con Juan por su novela Peregrino Transparente, que es una novela que tiene como disparador un libro real de una expedición coreográfica, ¿no? Una expedición de científicos y artistas que iban a retratar la Colombia de mediados del siglo XIX para ver qué era Colombia, quién eran los colombianos, qué estaba pasando. Era justo después de la abolición de la esclavitud, ¿no? Y un poco en la formación del Estado Nacional de Colombia. Y él en su momento me dijo, yo quise hacer un libro futurista, pero en 1850. Y lo tomo un poco a tono con lo que está diciendo Sole, ¿no? Como con esta idea del progreso, de la ciencia, de lo que vamos a descubrir, que está en tu novela, que igual tu novela está atravesada por un montón de otras cosas, pero me parece como un buen punto de partida también para pensar esta imaginación científica en tu última novela y después cómo lo seguís trabajando en tus otros libros. Sí, a ver si logro engancharme allí y volver a un par de cosas que decía Soledad, y es... Bueno, cuento una pequeña anécdota, y es que hay una parte de la novela de esta Peregrino Transparente donde aparece un señor volando un globo aerostático en Popayán en 1850, ¿no? Entonces, obviamente, casi siempre esa parte recibe la acusación de, no sé, ¿qué te pasa? Es claramente inverosímil, realismo mágico y otras barrabasadas semejantes. Entonces, lo gracioso de esto es que está basado completamente en una fuente documental. La primera persona que voló un globo aerostático lo voló en Popayán en 1840 y pico, y fue un argentino, un cordobés que andaba, era una especie de aventurero que andaba con un globo aerostático en una maleta por toda Sudamérica, Centroamérica, andaba por todas partes con su familia y en la maleta llevaba el globo aerostático. Entonces montaba espectáculos, le cobraba a la gente, obviamente, y volaba el globo, ¿no? Entonces obviamente yo falseo un poco en el sentido de que lo involucro casi con esta actividad revolucionaria que hay ocurriendo allí en ese momento en Colombia, y lo hago como aliado de los revolucionarios, pero por lo demás esto es real, estas cosas estaban ocurriendo en América Latina en ese momento. Es muy increíble pensar, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto está completamente por fuera de la novela, pero me estaba acordando mientras estoy hablando, Soledad, de que el inventor de los cepelines fue un señor, curiosamente también colombiano, que se llamaba Carlos Albán, y era amigo del conde de Cepelín, y él le regaló la patente, pero en realidad él fue el inventor, un señor colombiano inventó los cepelines. Entonces hay como toda una cosa como de estas tradiciones rarísimas y completamente olvidadas. Pues yo creo que el trabajo de Soledad es muy valioso, con hacer ese trabajo de archivo, de sacar estas cosas que están ocurriendo allí en la discusión científica de nuestros países en esos momentos como tan crucial del paso del 19 al 20, donde pasaron pues tantísimas cosas, ¿no?
Y bueno, parte de la investigación y del juego que hay allí en la novela va en esa dirección. Y quiero retomar una cosa, ¿no? Y es esta crítica que hace Soledad como a esta especie de sentido común Foucaultiano, ¿no? Medio berreta, medio, no sé, como de la ciencia y los dispositivos de la ciencia son aparatos de dominación y no hay escapatoria. De nuevo, eso sí es como de medio de Black Mirror, ¿no? El dispositivo te tiene atrapado y comienza, y la literatura y la fantasía se convierte en una especie de ejercicio de goce lacaniano en el dispositivo y en la dominación del dispositivo, ¿no? Sin ver que la cosa siempre es mucho más porosa y más difícil y más dialéctica, si querés, ¿no? Y yo que justamente lo que vengo contando no solamente en esa novela, sino en otras dos, es precisamente lo poroso de esos dispositivos, cómo están operando, cómo no son sencillamente máquinas de dominación hechas desde arriba por un genio malvado de las oligarquías o algo así, sino que todo esto es producto de un proceso mucho más complicado, más difícil, y me interesa a mí eso, lo intrincado del proceso, ¿no? Y obviamente es muy irritante a veces dedicarte con tanta minucia a tratar de contar cómo se producen estas concatenaciones, estos choques de fuerzas, estas tensiones, y de repente que la gente diga, ah, no, estos libros cuentan cómo la modernidad es mala, ¿no? Y es como, no estoy diciendo eso, ¿no? Justamente me interesa, digamos, contar cómo todos estos discursos, todas estas discursos, saberes, etcétera, que están muy confundidos en ese momento en América Latina, van dando lugar a producción de imágenes, a veces en un sentido muy literal, como en el caso de la Comisión Coreográfica, que era una expedición científica que tenía como uno de sus fines primordiales esa producción de imágenes, esa fabricación de imágenes. Claro, las imágenes son tremendamente peligrosas y complejas, porque las imágenes generan todos los estereotipos. Ahora que arrancaste la charla, ¿no?, diciendo esta cosa de lo del hábitat natural y no sé qué, ¿no? Sí, precisamente los cuadros de costumbres, que a su vez son el germen de la pornomiseria o del realismo mágico, precisamente. Todo eso está atado a una larga historia de la producción de imágenes a partir de esos discursos, casi todos provenientes de las ciencias, ¿no? Entonces, me interesa ese viaje, como ese viaje que es complejo, que lleno de tensiones, y me interesa tratar de llevar dentro de la ficción, crear ese espacio para que uno pueda ir siguiendo esos nudos, ¿no? Bien, y creo que hay muchas conexiones entre tu literatura y la de Roque, lo veníamos diciendo, ¿no? Son como novelas que dialogan, básicamente porque comparten obsesiones, esto que venimos hablando, los discursos del cruce entre bueno, lo político, lo científico, lo cultural. Pero también a los dos les interesa el discurso científico en sí, porque escriben informes en sus libros, digo, es literatura obviamente, ¿no? Pero con formato de informe, ponen fotos. Yo le decía recién a Juan Cárdenas, no sé si ustedes leyeron La Comemadre de Roque. Roque tiene esa obsesión de cortarles cabezas a los seres humanos en su novela. Y Juan, en uno de sus libros, en Volver a comer del árbol de la ciencia, tiene un texto alucinante sobre la banana, que es buenísimo, que va hablando de un montón de otras cosas, y pone la foto de una cabeza de perro que le cortan también para ver si el perro pensaba, una cosa así, un poco como lo que hace Roque en otro sentido. Para resucitar la cabeza. Para resucitar la cabeza, bueno. Pero bueno, me interesaba preguntarles a los dos, pero bueno, si querés le damos la voz a Roque, de por qué este interés por también usar a nivel formal este tipo de discursos, ¿no? Esta manera de narrar y de organizar el mundo con un lenguaje específico que después ustedes obviamente lo convierten en estos artefactos alucinantes que son sus libros. Hola, ¿qué tal? A mí siempre me interesó el discurso científico como artefacto estético. En primer lugar, quizás como una expresión de fatiga como lector frente a cierta literatura que indaga quizás demasiado en lo inespecífico, en los psicologismos, en las imprecisiones, en los estados intermedios. Literatura que valoro y que sin duda tiene grandes exponentes, pero quería encontrar algún otro material para mi escritura.
Y hay algo del discurso científico que me resulta fascinante, que es su voluntad de precisión, por un lado. Y por el otro lado, sobre todo un poco retomando lo que decía Soledad, cuando uno lee sobre todo textos de científicos o percibidos como científicos entre el siglo XIX y el siglo XX, en ese cruce de siglos, sobre todo los textos de las que luego serían llamadas pseudociencias, son textos que, además de tener un afán muy atractivo de precisión, también son textos que requieren de toda una serie de tropos propios de la literatura. Utilizan metáforas, utilizan comparaciones. Incluso cuando uno lee, por ejemplo, un texto de espiritismo de fin del siglo XIX, cuando ya el espiritismo comenzaba a ser de alguna manera puesto en duda por otras disciplinas. Recuerdo un texto de Levene, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? ¿Levene, el historiador serio? No, otro. No, me estoy confundiendo en este momento, ya me va a venir el nombre. Es un espiritista francés muy, muy conocido. ¿No es León Denis, el que vos... ¿León Denis? No. Comienza un texto que es básicamente un texto sobre mediumnidad, enojándose con los primeros comentarios de lo que él considera una pseudociencia, que es el psicoanálisis. Muy bueno, sí. Sí, de hecho es un epígrafe de la Telepatía Nacional. Sí, está. Sí, es eso. Efectivamente ahí comienza, si me lo permitís, lo quería leer. Dice, la escuela de los psicofisiologistas Contaigne, Richet, Binet, Janet admite al presente que la escritura automática se produce en ciertos sujetos, pero lejos de atribuirla a la intervención de una inteligencia extraña, que es lo que Gabriel Delane quiere demostrar, no ve allí más que la simple sintomatología de una enfermedad mental, una separación de la personalidad. En las personas que escriben de ese modo se ha producido una escisión en su conciencia, de suerte que una parte del yo piensa de manera distinta que la personalidad normal e involuntariamente traduce ese pensamiento por medio de la escritura. Esa extravagante explicación ha sido imaginada luego de 2 décadas y se ha dado a esta segunda parte desconocida de la conciencia ordinaria los nombres más diversos: inconsciente, subconsciente, segunda personalidad, conciencia subliminal, etc. Es decir, lo que tenemos acá es un tipo, acaso enojado, que está señalando que acá vienen a señalarme la existencia de algo que se llama inconsciente. ¿Qué es esta pavada? ¿Qué es este disparate? No, es evidente que hay una otra conciencia que toma a los mediums que escriben de manera automática. Bueno, este tipo de fenómeno, este tipo de enojo, este tipo de rabia que de alguna manera manifiestan muchos textos de las pseudociencias de fin del siglo XIX, me atrajo siempre como artefacto estético. Porque lo veo muy cercano a la literatura también, no solo en la posibilidad de un choque con estas literaturas a las que me refería al principio, ¿no? Las literaturas del estado intermedio, sino también porque permiten pensar algunos usos del discurso científico. Coincido plenamente acá con mis compañeros, yo no tengo el más mínimo inconveniente con la ciencia. Muchas veces me han dicho, che, Roque, tus libros son en contra de lo científico. De ninguna manera es así. Por el contrario, los enemigos que yo imagino a la hora de escribir, me parece que es importante cuando uno escribe literatura tener un par de enemigos en la cabeza, son principalmente las religiones en sus versiones más fanáticas y ciertas versiones del pensamiento mágico, porque creo que en esas versiones fanatizadas de la religión y en muchos pensamientos mágicos está el germen de una cierta derecha conservadora que se vale del discurso de la ciencia para ejercer un control y ejercer un dominio. Eso es lo que me interesaba tomar de estos textos. A ver, es muy fácil pensar la relación entre pensamiento mágico y derechas en Argentina. Lo tenemos a Lugones, por ejemplo, que celebró como nadie el primer golpe militar de la Argentina y al mismo tiempo, mientras realizaba esas tareas desdichadas,
hacia cosas más gloriosas, como por ejemplo escribir Las fuerzas extrañas, que es un libro delicioso, bueno, que está ahí en el borde entre la ficción científica, la fantasía. Es un texto para mí seminal, de hecho, en mi escritura. Entonces me interesaba ese artefacto estético de estas narrativas de lo científico, sobre todo para poner en relieve algunas cuestiones del orden de lo político, que también me interesa trabajar en mis textos, nunca de un modo directo, nunca de un modo explícito, sino más bien a través del humor. En general, los 3 libros que escribí están protagonizados y narrados por gente horrible. Yo no sé si tengo el talento para escribir un personaje como Checopar, debo ser sincero. Te supera, te supera. Me supera ampliamente Checopar, pero bueno, lo he intentado, no, nada por el estilo, lo he intentado en estos 3 libros, encarnar la voz de quien habla desde lo hegemónico, de quien habla desde el centro, de quien habla desde el poder, de quien habla convencido de sus propias buenas intenciones y que, valiéndose de la ciencia, lo único que hace es propagar un tanto la oscuridad del pensamiento mágico. Eso es un poco lo que me interesaba. Quiero pasarle a Juan, ahora que hablas de quién narra, ¿no? Porque también en algún momento hablamos sobre el tema de apropiación cultural, que es algo que él mismo, en la novela Pergamino Transparente, la novela arranca como si fuera un ensayo dubitativo del propio autor-narrador, que se pregunta, ¿yo puedo escribir sobre esto? ¿Puedo escribir sobre los indígenas, sobre los negros, sobre la historia de Colombia, yo siendo blanco? Y en un momento no nos damos cuenta y nos lo está escribiendo ya. Pero bueno, esto también, ¿a quiénes elegís para narrar, no? Porque además suelen ser o subalternos o dubitativos, o ahí hay un laburo tuyo de a quién elegís para narrar en tus novelas. Sí, justamente porque yo creo que o sea, me parece importantísimo generar la posibilidad o la prosopopeya capaz de hablar como la voz del amo, digamos. El ejercicio ese me parece importante, que yo lo he intentado también en otro par de libros, como hablar desde ese lugar del supuesto privilegio y al mismo tiempo ir viendo cómo a ese lugar de privilegio, a esa voz, a esa prosopopeya del privilegio, se le empieza como a entrar todo el agua del subterránea, de lo plebeyo, de lo popular, de todas esas energías que están allí circulando, ¿no? Pero sí hay algo que me gustaría como marcar, y muy a propósito de tu pregunta y ligando con lo que Roque venía hablando, y es que yo creo que hay un secreto histórico, un núcleo de secreto en la relación entre arte y ciencia en América Latina, independientemente de las experiencias nacionales, que por supuesto que nos podemos poner a matizar muchísimo entre procesos de un lado y de otro, pero yo creo que sí hay un común denominador, una semilla común que vincula esa relación extrañísima entre arte y ciencia, que son los proyectos supremacistas. O sea, los proyectos raciales, los proyectos basados en fantasías raciales. Eso lo tienen en común todos nuestros países, absolutamente todos, desde Estados Unidos hasta acá abajo, ¿no? Es decir, todos son proyectos que de una u otra manera producen su propia manera de supremacismo, es decir, su propio racismo, su propio aparato de dominación basado en fantasías raciales, para las cuales es preciso montar todo un aparato que ya no solamente es científico, que también es sobre todo estético, es todo un aparato de persuasión estética para justamente mostrarte que hay gente de determinadas razas que debe dedicarse a determinadas tareas y otra con un poquito menos de melanina que lo tiene más fácil, ¿no? Y eso me gustaría dejarlo marcado porque para mí es bien importante a la hora de pensar desde dónde se está hablando, ¿no? Y yo creo que justamente estamos asistiendo a una época en la que vemos muchos ejemplos en un abanico amplísimo de esta como de el subalterno por fin ha hablado, ¿no? Esta cosa y que se celebra por doquier, ¿no? Como qué maravilla, ahora hablan las voces disidentes y no sé qué, cuando lo que se está haciendo es una extraña celebración identitaria de unos puntos de vista que suelen estar completamente cosificados, ¿no? Cosificados por una lógica de mercado, cosificados. Entonces, a mí me parece re importante romper con eso y elegir siempre el lugar incómodo, el lugar impuro, el lugar que no te permite.
Y bueno, ahora estabas dando un ejemplo, ¿no? Es como yo siempre trato de construir estos narradores que son complicados desde un punto de vista de dónde ubicarlo, ¿no? Ellos mismos muchas veces entran en crisis, deciden muchas veces asumir el lugar de sí, soy la voz del amo, soy el oligarca, soy el centro, soy el aparato de dominación parlante, pero incluso eso mismo en el curso del desarrollo del texto de ficción comienza a resquebrajarse, ¿no? y a autocuestionarse. Entonces me gusta esa posición, encontrar esas posiciones justamente de ruptura, ¿no? De ruptura donde uno también está incómodo, ¿no? Yo como autor, narrador, etcétera, el lector me imagino que también, o sea, a mí no tanto con esta novela, pero con una anterior que hice a partir de un proceso de investigación con comunidades negras, obviamente se me acusó de, usted no es negro, no puede decirlo, no puede hablar desde allí, no sé qué, está usurpando la voz del otro. Por supuesto, todo te lo dicen señoritos blancos de Chapinero en Bogotá, no te lo dice un negro nunca, ¿no? Entonces, porque por otro lado, pues esa es la cuestión, ¿no? Asumir que no existen estas posiciones puras, no hay una manera segura, ¿no? Políticamente segura desde la cual abordar estas cuestiones. Bueno, asumamos que no la hay y, bueno, metámonos de lleno a la complejidad de hablar desde allí, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer. Obviamente no sé si lo logro, pero es lo que intento hacer en los libros, ¿no? Yo tuve un episodio, continuando un poco lo que dice acá Juan, tuve un episodio de censura en Estados Unidos con la telepatía nacional, llevado adelante por gente muy rubia y muy blanquita. Cuando iba a salir la telepatía nacional por una editorial que creo que es la que nos ha publicado en Estados Unidos, Coffee House, y a poco de alguna manera sacar adelante la publicación del libro, le mandan a mi agente un breve mail, ni siquiera conmigo fue el comentario, diciéndoles que, bueno, consideraban que este era un texto de alguna manera irritativo para el estado de la cultura en Estados Unidos en ese momento, que la parodia no se traduce bien y que por más que entendían que el autor tenía muy buenas intenciones, no sé de dónde sacaron eso, en ningún momento tuve buenas intenciones, consideraban que este era un texto que podía ser leído más bien como alentando una mirada colonial en lugar de todo lo contrario. ¿Querés hacer una mini síntesis de la telepatía nacional por si alguna La telepatía nacional trata de un proyecto llevado adelante por un conjunto de oligarcas argentinos en la década del 30, que lo que desean es instalar un zoológico humano, un parque antropológico, siguiendo las prerrogativas de otros parques que realmente existieron en Berlín, en algunos lugares de Estados Unidos, en Bélgica, en París, etc. Básicamente expatriando tribus o gente de diferentes pueblos originarios, trayéndolos para mostrarlos como animales para deleite del público blanco. Eso es un poco de lo Ninguna que buena trata. intención de tu parte. Por supuesto que no. ¿Y cómo se resolvió? No se resolvió, el texto no fue publicado, yo hice mi berrinche a solas y traté de buscar otra editorial que lo publicara, cosa que finalmente conseguí. Pero fue un episodio bastante extraño también. Sobre todo lo que me llamó la atención fue esto de, en ciertos contextos la parodia no se traduce bien. Ahí es donde me parece que estaba la clave del asunto. Y está bueno para pensar también los pactos de lectura, ¿no? Tanto, bueno, también te quería preguntar a vos, Sole, como el pacto de lectura de esta gente que leía estas cosas hilarantes en la prensa, que supongo que había como una laxitud de creértelo y no tanto, no sé, vos nos dirás. Pero también pensaba en los pactos de lectura con los libros de ustedes que, digo, tienen datos históricos, laburan con cosas que pasaron, de la historia, de la política de cada uno de nuestros países. De hecho, me pasó que, por ejemplo, haciendo un poco de archivo, vi que alguien publicó en un grupo sobre Parque Centenario, donde publican datos curiosos de Parque Centenario, una parte de ectoplasma animal, en la parte donde dice la primera vez que se descubrió el ectoplasma fue en Parque Centenario, que fue el ectoplasma de un pato. Bueno, y ahí dice, y el otro dato es que en realidad no hubo patos hasta 2 años después, una cosa así, como si fuera real, ¿eh?
Fue hermoso, hermoso. Sí, hermoso. Dato de Parque Estoy enterando Centenario. ahora. ¿Dónde está Me encanta. eso? Lo googleé, o sea, apareció una página de Facebook, después si lo encuentro de nuevo se los paso. Porque más es un recortecito. Y también retomando lo que decía Juan, lo del globo aerostático y demás, que de hecho me pasó leyendo su novela, que aparece, googleé el libro que él menciona y existe, pero después googleé el nombre del narrador, que es un pintor, y obviamente no existe, uno de los pintores que aparece ahí como medio misterioso, obviamente no existe, pero bueno, yo también caigo en la trampa, ¿no? Bueno, me interesa esto, como los aspectos de lectura y hasta dónde ustedes hacen un juego entre los datos y la ficción, si no les importa nada, o si por momentos dicen, bueno, no, acá freno porque, bueno, nada, es un quilombo. Antes igual una referencia en relación a tu censura. Me produce una ira tremenda que en los lugares donde se hacían zoológicos humanos, que han tenido políticas imperialistas depredatorias de otros pueblos y que siguen teniéndolas, un escritor latinoamericano ironiza sobre esa historia, toma eso como material literaturizable, que de ninguna manera ese libro reivindica el colonialismo y hay que ser un lector muy torpe para poder leer eso, pero se amparan en lo políticamente correcto para censurar una literatura que evidentemente incomoda, ¿no? El aspecto más represivo y dominante de lo políticamente correcto es justamente borrar la historia. Es el contrario de Frederick Jameson diciendo historicemos siempre. Porque si hay algo que hacen las novelas de ambos es sintonizar muy bien, pero no solo intelectualmente, emocionalmente y a través de sus ficciones, con cierto horizonte de sensibilidad respecto del discurso científico, las prácticas científicas y cómo se percibe al otro. El otro, ya sean los indígenas de Perú o las mujeres con las que se experimentan las drogas en ornamento, están muy objetivizados, ¿no? Digamos, ¿cómo se dice cuando se traslada? Convertidos en objetos, en cosas, ¿no? Hay un desprecio elitista, muy bien trabajado, muy finamente trabajado. El discurso del poder está ahí, ¿no? En esa jerarquía, en esa desigualdad. En el convencimiento de que los experimentos que se están haciendo traen beneficios para algunos y los demás son simplemente eso, monos del zoológico. Y bueno, quería decirlo porque la verdad que a veces esos discursos son asfixiantes y cierta tilinguería nacional que tiende a levantar todo lo extranjero en detrimento de lo argentino, lo latinoamericano, se pierde, digamos, estos matices, ¿no? Pero también hay un quiebre del pacto de lectura que no está leyendo ficción, ¿no? ¿Qué no pasa están ahí? leyendo literatura y se están olvidando que la literatura justamente cumple esa función social. No porque sea obediente en ese sentido, pero siempre corre los límites. Hace poco salió una novela de Albertina Carri, que es una cineasta muy conocida, que sacó su primera novela, Lo que aprendí de las bestias. También es una novela que, al igual que la literatura de ellos, corre un poco los límites de lo moralmente aceptable y de aquello que podemos hablar cuando hablamos con nuestros amigos tomando un café, que es hablar de la apropiación. Ya no de ver, por ejemplo, los genocidas que apropiaron hijos desaparecidos, sino de la apropiación que su propia familia hizo de ella. Eso es es un tema muy escabroso. Si atendemos a toda la lucha de los derechos humanos, la restitución de la identidad, solo la literatura puede avanzar porque la problematiza y complejiza el problema con las suficientes herramientas como para instalarlo, ¿no? Y no caer en un juego de la derecha o una negación del problema. Entonces, justamente, si la literatura no puede abordar esos tabúes o lo más revulsivo de nuestra cultura o lo no hablado, ¿no? ¿Quién? Si no es el arte, digo. Eso como comentario porque, bueno, me enojé. Pero luego, volviendo a los pactos de lectura de la época, un comentario muy breve. Conocer qué leían quienes leían es uno de los grandes misterios de la historia de la cultura y los que estudian a los lectores y las lectoras concretas de cada época a mí me despiertan una fascinación enorme porque es lo más difícil de investigar, ¿no? ¿Qué se hace con lo que se lee? En el presente es un poquito más fácil porque uno puede hablar con el lector. Si bien el lector no necesariamente va a traducir en palabras aquello que siente, experimenta cuando lee, bueno, es un poco más fácil. En el pasado es más difícil. Lo que yo puedo decir es que eso que hoy leemos como desopilante no necesariamente lo era en la época, y eso es lo que busqué también en el libro, sintonizar un poco con esa sensibilidad de época, no aplicarle mis parámetros del siglo XXI, desencantados, posbomba nuclear, y experimentaciones y empresas farmacéuticas extirpándole el dinero a la clase obrera, sino poder sintonizar un poco con una época más utópica respecto de lo que auguraba el conocimiento científico, entendido como un valor universal del cual toda la humanidad gozaría de sus resultados, ¿no? Y
Entonces, esas notas desompilantes del periódico, las de caras y caretas, cuando ponían, no sé, la comprobación de la teoría de Darwin, tal mujer es muy peluda, entonces venimos del mono. Bueno, eso era en clave humorística. Pero después había otras noticias que salían en primera plana, no sé, cuando se aislaban determinados microbios o se descubrían determinados rayos, que también formaban un impacto muy grande, que el mundo se estaba transformando mucho en términos de los parámetros con los cuales definimos lo real y lo posible. Entonces, esa época fue muy única y creo que la literatura supo sacar provecho de esas posibilidades y estos ámbitos pseudo-religiosos y pseudo-científicos como el espiritismo, la telepatía, la magnetología, la teosofía mismo, gozaron de mucho protagonismo porque pudieron montarse durante un par de décadas a esa utopía, ¿no? Esa utopía de reconciliación de saberes. Y el último comentario que quería decir es que luego de este libro yo estoy trabajando utopías, justamente, narraciones utópicas de este mismo periodo, un poquito antes y un poquito después. Y en la mayoría de esas narraciones utópicas se escriban bajo la advocación del anarquismo, el comunismo o el liberalismo más conservador. Por lo general, la religión es reemplazada por la ciencia en ese mundo del futuro, del año 3000, 4000 o dentro de 50 años. Digamos, ya no hay necesidad de aferrarse a una deidad porque es la ciencia la que provee esa esperanza. Y en muchas de esas utopías de la Argentina del futuro, el espiritismo o disciplinas similares ingresaron al campo científico, ¿no? Porque corroboraron sus creencias. Buenísimo, porque justamente en la investigación que hice para el Peregrino, una de las cosas que me importaba era, o que me llamó la atención de todo ese periodo, fue precisamente el tremendo utopismo que había entre los sectores populares, que yo trato de, pues, como de documentar ahí, de contar la historia en la novela. Y es como muy impresionante ir a los documentos y ver que estos tipos estaban, no sé, unos señores que eran artesanos en una ciudad chica del suroccidente colombiano en 1850, estaban súper pendientes de la Comuna de París y al mismo tiempo súper influidos por el socialismo utópico, traducían cosas de Flora Tristán y al mismo tiempo están pensando, no, en Colombia va a haber como trenes voladores, o sea, realmente estaban delirados, o sea, ellos solamente eran como unos cepalinos ¿no? Como de hay que hacer sustitución de importaciones, y en serio, era todo el rollo que tenían. Por favor, dejen de importar cosas, importemos tecnología y ciencia, y entonces nosotros aquí vamos a fabricar todo, y entonces cuando podamos fabricar todo... Eran peronistas, pero no lo sabían. ¿Qué es lo que le suele pasar a buena parte de los latinoamericanos? Son peronistas y no lo saben. Pero está buenísimo lo de la utopía. Yo llevo mucho tiempo dándole a mis amigos, siempre perdón si están aquí, están hartos de oírme decir esto, pero yo estoy realmente molesto con este auge y de la distopía, que no entiendo por qué la gente no sospecha huele a ideología a 80 kilómetros el auge de la distopía, es decir, que nos están entrenando para que aceptemos que todo se va a volver mierda, o cómo es la cosa, ¿no? Y me irrita particularmente, además, por lo que tiene que ver con discusiones de la literatura latinoamericana desde hace por lo menos 60 años, ¿no? Y es que por alguna extraña razón el catastrofismo latinoamericano agarró un prestigio cultural increíble. Es decir, vos para hacer la gran novela latinoamericana vos tenés que contar que todo es una mierda, que todo es horrible, que la gente es malísima y que todos cae como en una espiral de decadencia y destrucción, y entonces uno dice, oh, qué sublime espectáculo de la destrucción latinoamericana, ¿no? Y es un poco, además, eso es lo que vende, eso es lo que justamente geopolítica, en este reparto geopolítico de ficciones justamente es lo que demanda el mercado internacional de los latinoamericanos, que les contemos que las utopías siempre acaban en un gulag, ¿no? Y por supuesto estoy parafraseando cosas que dice alguien como Vargas Llosa, ¿no? Que se la pasa hablando cuidado con el espíritu utópico, porque eso siempre termina en un gulag, o en Sendero Luminoso, o en las FARC, o en yo qué sé, o en Cuba, ¿no? Entonces, siempre todos estos cuentos admonitorios, yo digo, pero ¿qué quieren ¿por qué es sospechoso que los oligarcas y sus intelectuales orgánicos lleven tanto tiempo machacándonos con que dejemos de pensar de manera utópica? ¿Y por qué en 1850
los artesanos sí están pensando así, o un tipo como Simón Rodríguez, el maestro Simón Bolívar, está pensando también en esa clave súper futurista. Es decir, me parece que hay que recuperar un poco ese espíritu. Creo que es interesante como trabajo intelectual, pero también como ejercicio de la imaginación literaria, ¿no? Volviendo un poco a tu pregunta con respecto a los pactos de lectura, ya podemos volver, ¿verdad? A mí me interesa, en primer lugar, me interesa que la escritura, no sé si el resultado de la escritura, pero sí que la escritura, el acto de escribir, suponga un espacio de cierta moralidad, a partir del cual uno puede pensar cosas, incluso cosas contrarias a las que uno cree que piensa. Y me interesa que algo de esa respiración, si querés, amoral, se trasunte en la lectura. Quizás como una incomodidad, porque muchas veces uno está buscando encontrarse con textos que vienen a corroborar lo que uno ya pensaba. Es muy difícil escapar a eso. Entonces creo que la literatura es un medio privilegiado para hacer eso, para trabajar esas incomodidades, para trabajar los bordes del pensamiento. Y en ese sentido, en particular cuando laburo mis textos, sí me interesa diseminar uno o dos elementos tomados de lo real o de la historia, y algunos otros que quizás no están presentes de manera directa, pero que son un eco dentro del relato. En particular, por ejemplo, en los 3 libros que escribí, que son solo 3, la historia de los golpes militares en Argentina, que está todo el tiempo resonando en las 3 novelas. Pero no me interesa esa presencia de lo histórico como para generar una mirada historicista. Todo lo contrario, es como para también que en el contraste con, si querés, la fantasía o el delirio que acompaña ese dato inserto, lo que se revele es, bueno, esto no es un texto que va a demandar una lectura responsable, estoy esperando o deseo una lectura irresponsable. Después, si eso se consigue o no, bueno, queda en el lector. De hecho, me preguntaba por qué en la Comemadre no aparece que existe el anuncio del hospital, del sanatorio Temperley, de Caras y Caretas, que vos lo reproducís y uno no sabe si es real o no. Después, cuando te hicieron las notas, apareció, pero digo, evidentemente hay una voluntad de jugar con eso que puede estar inventado o no, ¿no? Es un poco esto lo que estás diciendo. Bueno, la editorial que me baneó la Telepatía Nacional, cuando publicó La Comemadre, lo hizo poniendo el anuncio. Que está bueno, en ese sentido, no estuvo nada mal. Quizás fue una expresión yanqui de, miren, acá hay una porción de verdad, agárrense de esto. Exacto. Creo que estamos, sí, no sé si quieren hacer preguntas o ya no tenemos tiempo. Ah, no, me están haciendo ni una. Una, dicen ahí. Una, uy, no sé quién va a elegir. Bueno, una pregunta. Qué presión igual. Qué presión. Tiene que ser la pregunta y tiene que ser una pregunta, no una reflexión. Importante. Y la pregunta Terranova, no, es un chiste, viejo. Nadie pregunta. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Nuestros invitados, estuvo para mí, yo les quiero agradecer. Me quedaría escuchándolos horas. Pero bueno, lo que sí recomiendo es que los lean, los lean, porque nada, son libros maravillosos y además que abren otro tipo de lecturas y literaturas. Recién que estamos hablando tanto de la literatura de autoficción y algo que vos te embotaba, bueno, esto va en otro sentido y creo que vale la pena abrirse a eso. Bueno, muchas gracias y un aplauso para ustedes. Gracias.